Mi Bueno, nombre es Irupé González Domínguez, yo soy residente de tercer año de la Asociación de Río Negro. Estoy rotando anestesia regional en la clínica de fracturas, así que bueno, de esa forma conocí a Marce, que me invitó a compartir esta clase con ustedes. bueno, Em, perfecto. Bienvenida y gracias por el tiempo y yo sé que no está bueno eh, dar clases a gente que no conoces y sin embargo te animaste y está bueno que compartas un caso clínico con nosotros y poder debatir ideas y formas de trabajar y demás. Así que muchas gracias. Te bueno, escuchamos. Bueno, la clase que voy a dar hoy es sobre bloqueo espinal alto. Como ven en la presentación, es una foto de microscopía electrónica donde podemos ver un catéter epidural que está metido en el medio de algo. Por ahí, si estuvieron prestando atención, hay un par de, o sea, no sé si pudieron llegar a reconocer algo, ¿Llegaron a pero bueno, reconocer algo? es un catéter que está adentro de la dura madre. Entonces podemos ver esa fina banda, esa banda gruesa, que es la dura madre, que tiene un catéter epidural en el medio, y en la parte posterior vemos al aracnoides, y por detrás vemos el líquido cefalorraquídeo. Esta me pareció como una linda imagen para comenzar la charla, ya que muchas veces nosotros ponemos cosas en la columna, en este caso un catéter, y no podemos saber muy bien muchas veces dónde, dónde está dirigido nuestro catéter, más allá de que nosotros vamos teniendo pruebas a medida que lo hacemos para asegurarnos de que está en el lugar correcto. Pero bueno, a propósito de un caso que tuvimos en el hospital, voy a empezar con la clase. Eh, en este caso vamos a tener a una paciente de sexo femenino de 35 años de edad, pesa 67 kilos, mide 1,65 m, es una paciente ASA 2, sin antecedentes patológicos ni quirúrgicos, primigesta, que está cursando la semana 37 de un embarazo controlado, y el servicio de anestesiología es consultado para realizar una periparaparto. La paciente está en un estadio temprano del parto, tiene 6 centímetros de dilatación y está en el segundo plano de Hodge, es decir, que tiene una presentación fija. La paciente está en ayunos, tiene los exámenes de laboratorio de rutina y el electro dentro de parámetros normales. Entonces se procede a realizar una conducción de parto. Se va a identificar el espacio peridural con una técnica de pérdida de resistencia con solución fisiológica. Se aspira, tenemos líquido cefalorraquídeo negativo, sangre negativo, y se administra una dosis de prueba con 2 mililitros de lidocaína al 1% con epinefrina. Al ser negativa, para la inyección intravascular o subaracnoidea, se completa la dosis con 20 mililitros de bupivacaína al 0,5 más 100 microgramos de fentanilo. Y la paciente continúa con su trabajo de parto sin dolor. Nosotros le ponemos el catéter a la paciente, se lo fijamos en la espalda y la paciente se va a la sala a continuar su trabajo de parto. A las 2 horas y media de haber realizado nuestra anestesia epidural, se constata que el bebé tiene DIPS 2, es decir, que el bebé estaba teniendo una bradicardia fetal y por lo tanto el servicio de obstetricia decide llevar a cabo una cesárea. Entonces, díganme si corre la diapositiva, todavía no la corrí. Entonces, al quirófano nos va a llegar esta misma paciente de la que le estoy hablando, ASA 2, sin antecedentes, en ayuno, todo controlado. Va a ingresar al quirófano con una OCAP 18 en el miembro superior derecho. En cuanto a signos vitales, tiene una TA de 120/70, una frecuencia cardíaca de 105, saturación de oxígeno de 98, y se hace el monitoreo básico, con oximetría de pulso,
tensión arterial por esfingomanómetro y se realiza el monitoreo electrocardiográfico. Nosotros habíamos puesto el catéter hacía 2 horas y media, por lo tanto decidimos realizar la anestesia de la cesárea por medio del catéter. Cargamos 20 mililitros de bupivacaína al 0,5 y realizamos la inyección en nuestro espacio peridural. En el momento de que realizamos la inyección, el operador de la técnica siente como un ligero aumento de la resistencia en la jeringa mientras estaba pasando el anestésico, que estas, a medida que nosotros vamos desarrollando nuestras técnicas, también pequeños cambios en la resistencia, nosotros somos capaces de reconocer a medida que la aguja va avanzando y va atravesando las determinadas estructuras, y se sintió como algo raro en la resistencia, pero como que en el momento fue como un comentario. Se realiza la anestesia, se monitoriza a la paciente, no hay cambios en la tensión arterial, ni en la sistólica, ni en la diastólica, la frecuencia cardíaca se mantiene estable, la paciente tiene un adecuado bloqueo motor y sensitivo, y se procede con la cesárea. Nace un niño sano, Apgar 9 en 10. La madre saluda al bebé, y el bebé nace sin problemas. A los 15 minutos de haber inyectado la solución, nuestra anestesia, la paciente empieza a manifestar dificultad para respirar, tiene diaforesis, somnolencia. La monitorizamos y la tensión arterial desciende a 65 milímetros de mercurio, la saturación de oxígeno se va a 92%. Por lo tanto, rápidamente le administramos oxígeno y se decide una secuencia de intubación rápida con propofol 150 miligramos, succinilcolina 80 miligramos, le ponemos un tubo número 6, y bueno, la paciente se le agrega una infusión de remifentanilo a 0,3 gamas, la hipotensión resuelve con 10 miligramos de efedrina, que si lo hicimos en el momento, y después lo cambiamos por una infusión continua de noradrenalina a 0,04 gamas, es decir, para mantener las dosis estrés. La cirugía concluye después de 45 minutos de que realizamos el bloqueo, se habla con la familia y se decide internar a la paciente en terapia intensiva bajo ventilación mecánica. Y después de 3 horas, la paciente se recupera ad integrum y es derivada a la sala para su control posterior. Bueno, estamos en presencia de esta paciente. Tenemos una paciente primogesta que va a tener su bebé. Le realizamos una anestesia por el catéter peridural y la paciente se despierta a las 3 horas en terapia intensiva, después de haber estado esas 3 horitas en ventilación mecánica. Se darán cuenta de que no es una situación agradable para nadie. Y bueno, justamente de los errores es donde terminamos aprendiendo un montón, y tal vez muchas veces pasa que no hablamos de cuando nos equivocamos, porque bueno, reconocer que uno hace las cosas mal a veces no es muy fácil, pero bueno, a mí la verdad que nada, me sirvió para aprender, ¿no? No sé si a ustedes se les ocurre qué puede haber pasado, qué pensaron mientras les estaba relatando el caso clínico. Si alguien quiere decir algo. Los residentes, no sé, los que hacen obstetricia de R2, R3, R4, ¿quieren Hola, opinar? ¿Qué les parece? hola Idupe, ¿cómo estás? Soy Evelyn, Hola. residente de cuarto de Liga. Yo tengo una pregunta para hacer. Dale. ¿Ustedes cuando hacen analgesia de parto? Porque me surgió la duda, le hicieron una dosis inicial cuando estaba con trabajo de parto anestésica, bupi al 0,5 o 20 mililitros, ¿verdad? Sí, fueron dosis
elevadas para la analgesia, sí. Bien, esa era mi pregunta, si siempre hacen dosis anestésicas para un trabajo de parto o fue porque como que yo lo usaría para una anestesia, no para una analgesia de parto que está Fue recién. exactamente. Una de las cosas de las que notamos después de este cuadro, que nos pusimos a charlar y ver qué es lo que había pasado, nos dimos cuenta de que efectivamente la dosis que usamos en la conducción fue un poquito alta. ¿Y cuántos usan? ¿Siempre usan esa dosis acá usamos ropivacaína al 0,2, generalmente en las peri para analgesia de parto? Poco usamos ya peri, generalmente hacemos la raqui, ¿sí? Con 2,5 miligramos de bupi y 20 de fenta, eh, porque ya en un proceso de más de 8 de dilatación y algunas características para hacerle una raqui, obviamente. Pero mi pregunta es, ¿siempre usan esas dosis o puntualmente en ese caso, por error, se usó al 0,5, 20 mililitros? No, puntualmente fue en ese caso que el médico de planta que estaba con nosotros decidimos hacer esa dosis, digamos. Que Pero tiene si un no, bloqueo, un bloqueo motor y no el tema de las contracciones, no sé. no, la paciente, Porque- o sea, cuando se realiza, cuando realizamos cuando se realiza la analgesia para el parto, la paciente se va bien de la sala, o sea, tiene adecuado bloqueo sensitivo, o sea, no, ¿cómo es? No, pudo hacer el trabajo de parto, o sea, pudo perfecto. hacer Mira, y después, ¿cuánto el tiempo trabajo de pasó? parto, ¿Cuánto tiempo pasó pasó hasta que le hicieron, 2 horas deciden y ir a media. cesárea? 2 ¿Cuánto? horas y media, 2 horas y media. Bien, El bebé porque, estaba en un plano 2 y en presentación fija y no bajó más, se quedó ahí. bien, bien, Entonces, perfecto. Claro, 2 horas y media. O sea, nosotros sí, por regla, cuando el paciente está dormido, obviamente, y no podemos saber qué nivel tiene, qué dermatomas tiene con la peri, nosotros cada 2 horas le hacemos 2 niveles más de dermatomas con la bupivacaína en este caso. Y cada una bien, hora y media con la lidocaína. Y 2 niveles por ahí con 6 mililitros, 8 mililitros, sí, 2 mililitros y medio por dermatoma. de O a sea, toque 2. estaría. O sea, vos decís, pasaron 2 horas y media. Bueno, quizás Sí, si le reforzabas con 6 mililitros, le llegarías al mismo dermatoma que con la peri inicial de 20 mililitros. Por ahí si le hicieron 20 mililitros, digo, quizás no sea, pero una opinión, por ahí si le hicieron 20 mililitros, más después de 2 horas y media, más los 20 mililitros que le hicieron al principio, estamos hablando de que son aproximadamente 35 mililitros en el espacio peridural, por el recambio que tiene el líquido subaranoideo, ¿no? Por ahí sí. también puede haber sido que es un bloqueo alto y lo que no mencionaste que quizás no fue que no hizo bradicardia, que haya hecho deterioro del sensorio, dificultad para respirar y sin bradicardia por un bloqueo tan alto que seguramente tomó las fibras cardioaceleradoras y demás, ¿no? Que no te haya hecho bradicardia, no lo mencionaste, pero ¿les hizo algo de bradicardia? No, no, no hizo bradicardia. Sí. Em, Te hago una pregunta. Eh, dime. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales pensaron? ¿O es lo único que se les ocurrió? Bueno, con esto, si quieren, puedo seguir con la charla. Bueno, Eh, una vez que nos ponemos a investigar qué fue lo que pasó, llegamos a la conclusión de que la paciente hizo o sea, que tuvimos una anestesia subdural. Es decir, que la deposición del fármaco estaba en el compartimiento subdural. Entonces, a raíz de esto, me gustaría hablar como de esta complicación que generalmente es
mal entendida dentro de la anestesia neuroaxial y a ver si de esta manera, cuando presento la clínica, se despejan las dudas que me estuvieron comentando. Cuando tenemos esta deposición subdural, generalmente la causa se suele atribuir a otras cosas. La inyección subdural se puede llegar a presentar como un bloqueo sensitivo alto y muchas veces puede llegar a involucrar a los nervios craneales debido a la extensión que tiene el espacio subdural en el cráneo. El bloqueo generalmente va a ser desproporcional a la cantidad de droga inyectada y generalmente se preservan las fibras simpáticas y las fibras motoras. Por otro lado, también al depositar el fármaco en un espacio distinto al que deseábamos, se puede generar una falla del bloqueo que nosotros estamos buscando. Y esto se debe justamente a la deposición del fármaco en un plano meningio distinto al que esperábamos. En este caso, el espacio subdural, que el espacio subdural se va a encontrar entre la dura madre y la aracnoides. Y el resultado que da es una propagación dermatómica alta y un inadecuado bloqueo. Ahora vamos a hablar un poco de la anatomía de este espacio, que nos va a hablar un poco de la presentación variable del cuadro clínico y también de los factores predisponentes que existen para justamente detectarlos en forma temprana y de esta manera prevenir complicaciones. Y la revisión de esta complicación tiene como objetivo aumentar la conciencia entre los anestesiólogos del bloqueo subdural inadvertido. En esta imagen, que es una imagen de microscopía electrónica, podemos ver en la imagen de arriba la dura madre, entre medio tenemos el espacio subdural, que es el que se ve en negrito, y por encima se ve la aracnoides, la lámina de aracnoides, por detrás líquido cefalorraquídeo, nervio espinal. Lo mismo que en el medio, dura madre, espacio subdural y aracnoides. Entonces, en cuanto a la anatomía del espacio subdural, la anatomía del espacio subdural va a ser una cavidad que va a estar limitada por un endotelio que va a tapizar la superficie externa de la dura madre y la interna de la dura madre y la externa de la aracnoides. Ahí ven el dibujito que es como un esquema, la parte de arriba que está naranjita, dura madre, las células azules es la aracnoides y en el medio vemos el espacio subdural. La dura madre va a ser una membrana fibrosa que es dura, resistente, y la aracnoides que está por debajo es más delgadita. Siempre estuvo en discusión si este espacio subdural era un espacio virtual o si existía realmente como un espacio anatómico. Lo que hoy se sabe del espacio subdural es que está formado por células, las células estas se llaman células neuroteliales, que son células alargadas, muy frágiles, que se adhieren muy poco entre ellas, y tienen pocas uniones especializadas de membranas. Y en este espacio intercelular hay muy pocas fibras de colágeno. Muchas veces hay vasitos que cruzan, de muy pequeño calibre, que pueden cruzar el compartimiento subdural. Y bueno, cuando este compartimiento de células se rompe, se origina este espacio subdural, que es pequeño y se puede extender. Generalmente esto se va a formar cuando aparecen fuerzas de tracción en el medio del compartimiento y dadas las características celulares que son frágiles, que se rompen, están muy pocas unidas entre sí, frente a este traumatismo, el espacio se abre y se va formando. Generalmente, o sea, el espacio subdural tiene muy baja resistencia mecánica. Entonces se van formando como fisuras paralelas, concéntricas,
y se van formando espacios subdurales principales y también se pueden ir formando como espacios subdurales secundarios que son más chiquitos. Entonces, con todo esto podemos decir que no va a ser un espacio anatómico que esté presente en todos los individuos, sino que se va a adquirir en un traumatismo. En este caso, con la inyección de un fluido en el espesor del saco de la dura o por una disección quirúrgica o lo que sea. De esta forma, bueno, acá tenemos otra imagen de microscopía electrónica, en donde lo mismo, podemos ver la dura madre, el espacio subdural en el medio, la aracnoides y no sé si ven dónde está el asterisco, en donde la aracnoides está unida a la dura madre y no se forma este espacio subdural. Bueno, acá también otra foto de microscopía electrónica donde podemos ver, en la primera imagen está bueno, la dura madre y el espacio subdural, células neuroteliales. Bueno, este espacio subdural se va a extender hacia la cavidad craneal y va a ir a lo largo de la distribución de las meninges, es decir, que va a cubrir todas las estructuras nerviosas. Y termina en el borde inferior de la segunda vértebra sacra. El espacio subdural va a tener mayor capacidad dorsal y lateral, es más ancho en la región cervical y más estrecha en la región lumbar. Estos datos por ahí nos van a servir en el momento de realizar una radiografía, ya que va a ser la imagen que nosotros tengamos para ver realmente dónde estamos inyectando anestésico en el caso de que usemos un medio de contraste y saquemos una foto. Esta va a ser la distribución del anestésico, va a ser característico. Entonces, ya que el espacio subdural tiene la capacidad de continuar a través de las meninges, va a cubrir todas las estructuras neurales del sistema nervioso central. Esta va a ser una diferencia importante con el saco de la dura madre, ya que este se va a extender desde el agujero occipital, es decir, desde el foramen magnum, y va a terminar en la segunda o tercera vértebra sacra. Esta va a ser, anatómicamente, es una distinción importante, ya que la clínica va a estar determinada por la anatomía. Ahí tenemos unas raíces nerviosas. La característica de la anestesia subdural es que tiene moderado bloqueo simpático y moderado bloqueo motor, y esto se va a deber a la anatomía del espacio. A nivel de las raíces nerviosas dorsales, el espacio subdural se va a extender lateralmente, entonces se va a fijar en forma proximal a los ganglios dorsales y la dura madre en forma distal. Es decir, que va a recubrir los ganglios de la raíz dorsal. No así la raíz ventral, en donde la dura madre y la aracnoides van a estar unidas entre sí. Entonces, generalmente las inyecciones, la imagen que nosotros vamos a ver, es el anestésico agrupado en el segmento posterior, que va a respetar a las raíces nerviosas anteriores, que son las que portan las fibras nerviosas simpáticas y motoras, que un poco viene por acá la respuesta por ahí a la pregunta de Marce, en cuanto a la hemodinamia del paciente, a lo que nosotros pudimos ver con respecto a la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, o sea, cómo se fue desarrollando el caso de acuerdo al sitio en donde teníamos anestésico. Se sabe que hay
variabilidad interindividual entre los distintos pacientes. Entonces, bueno, conociendo como esta ultraestructura del espacio subaracnoideo, se vio, por ejemplo, en estudios cadavéricos, se pusieron a investigar, usaron cadáveres y trataron de formar el espacio subdural en distintas personas. Y se vio que solamente 1/3 de las personas se podía formar el espacio subdural. En algunos fue dificultoso y en otras personas fue imposible hacerlo. Entonces, de esta forma, bueno, quedó en evidencia la variabilidad del espacio. En cuanto a la incidencia, radiológicamente el primer caso confirmado fue en 1975, y se sabe que la incidencia generalmente es baja, pero bueno, muchas veces no se sabe qué tan baja es por falta de reportes o porque realmente es baja. Lo que encontré de estudios que hicieron, hay un estudio retrospectivo que tiene 2.182 epidurales lumbares que mostraron una incidencia de 0,82%, todas estas diagnosticadas bajo criterios clínicos. Después hay otro estudio de Hoffman y Ferrante, que ellos decidieron analizar radiológicamente casos probados de bloqueo subdural para realizar justamente un algoritmo diagnóstico, y encontraron 70 casos hasta febrero del 2007. Este fue como el último dato que encontré. Y generalmente fue en pacientes obstétricas bajo anestesia o trabajo de parto. También hay un estudio que es prospectivo de 145.550 epidurales en pacientes obstétricas, que se realizó en un periodo de 17 años, y se encontró una anestesia subdural en 4.200 pacientes, o sea que es todo un número de 0,024%. Y todas estas sin confirmación radiológica. Si hablamos de los factores predisponentes para la inyección subdural accidental, generalmente vamos a tener podemos llegar a hacerla cuando nosotros tenemos una colocación difícil de un catéter, en donde tenemos un manejo brusco, o se rota la aguja dentro del espacio epidural, y esto puede hacer que nosotros laceremos la dura madre con el catéter, y puede llegar a ocurrir independientemente del nivel de experiencia del operador. Hay evidencia de que, o sea, si rotas la aguja en el espacio peridural 180 grados, predispone a que tengas una punción dural. Después hay un estudio retrospectivo de pacientes que tenían cirugías de espalda previa, que bueno, por ahí también nos suele tocar con pacientes que tienen columnas instrumentadas, en donde la anatomía generalmente va a estar alterada por la cicatrización, retracción y obliteración de los espacios, que no sabemos muy bien qué es lo que tenemos dentro. Y sin embargo, solamente se vio que en el 28% de estos pacientes se identificó una anestesia subdural. Así que bueno, son datos por ahí que no es un todo. Otro factor predisponente va a ser una punción lumbar reciente, en donde el líquido cefalorraquídeo se puede filtrar. En cuanto al mecanismo, uno de los mecanismos por los cuales se puede formar es perforar la dura madre, pero que no se perfore el aracnoides. Entonces, por lo tanto, el catéter va a entrar en el espacio subdural. Otro de los mecanismos es que se perfore la dura madre y la aracnoides. Entonces se encuentra como entre medio del subaracnoideo y el subdural, y se va formando distensión del espacio y el anestésico va migrando. A su vez también los catéteres epidurales pueden migrar
y se depositan en el espacio subdural por tracción del espacio y por estas células que tienen muy pocas uniones entre sí, es como muy fácil que el catéter los atraviese. El uso también de catéteres de orificios múltiples puede provocar la deposición subdural del catéter, del fármaco, mejor dicho. Acá tenemos imágenes de microscopía electrónica, en donde podemos ver el catéter epidural en medio del espacio subdural. Ahí vemos la dura madre, entre medio tenemos el catéter, en medio del espacio subdural, y por fuera tenemos la aracnoides. Y llegamos a la presentación, que bueno, es la clínica, conocer la clínica de lo que nos está pasando, nos va a ayudar a identificar qué es lo que está sucediendo, por un lado, y bueno, y otro tema a discutir es el tema de las dosis y demás, de lo que estuvimos charlando, que también hacen al caso. Entonces, por lo que estuvimos hablando, el bloqueo subdural puede llegar a tener una presentación variable y esto va a depender de la propagación del anestésico, y esto a su vez también va a estar dictado por la anatomía variable del espacio. El comienzo del bloqueo es el tiempo de comienzo del bloqueo es lo que nos va a poner un poco el nombre y apellido de nuestra complicación, que es la anestesia subdural, ya que el tiempo de inicio del bloqueo va a ser intermedio entre un bloqueo subaracnoideo y un bloqueo epidural. Porque, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, estamos teniendo, o sea, lo que tenemos que distinguir en este caso, nosotros pusimos un fármaco en el neuroeje. O se nos fue el espacio subaracnoideo y hizo un bloqueo, o sea, nos puede llegar a ser un bloqueo espinal total, un bloqueo, estamos en medio de un bloqueo espinal alto, o, bueno, la tercera cosa a diferenciarlo sería el bloqueo subdural. Nosotros sabemos que el espacio subaracnoideo, o sea, el espacio, o sea, como dijimos, el bloqueo va a ser intermedio entre el subdural y el epidural, ya que en el espacio subdural los nervios van a estar cubiertos con pia madre y aracnoides. Los del espacio subaracnoideo solamente están envainados por pia madre, y en el espacio epidural vamos a tener la aracnoide, la pia madre y la dura madre. Entonces, este bloqueo va a tener un inicio lento, más o menos de 15 a 20 minutos después de la inyección del fármaco, y generalmente dura hasta 2 horas desde que fue inyectada, y es seguida de una completa recuperación. Y la lentitud de la instauración del bloqueo se puede llegar a ver que es por una falta como de presión negativa a nivel del espacio subdural, por ahí a diferencia de lo que ocurre en las epidurales. Entonces, el bloqueo, vamos a tener un bloqueo sensorial que va a ser producido por una inyección de subdural, que va a ser alto, desproporcionado al volumen de la droga inyectada, y esto va a ser por la capacidad limitada del espacio, que va a hacer que haya amplia difusión del anestésico. Generalmente, como habíamos dicho, vamos a tener un efecto moderado o mínimo en las funciones simpáticas y motoras, debido a que se preservan las raíces nerviosas ventrales. La hipotensión también probablemente sea solo moderada, y el desarrollo de la debilidad motora es lenta y es menos profunda, que puede ir desde, o sea, que lleva a una incoordinación respiratoria que es progresiva, en lugar de una apnea repentina, por ejemplo, si
frente a un bloqueo espinal alto o total. Entonces la presentación esta nos ayuda a distinguir de un bloqueo espinal alto que va a estar causada, es la que está causada por la colocación inadvertida dentro del espacio subaracnoideo de anestesia epidural, en donde acá sí vamos a tener un inicio mucho más rápido, con un bloqueo bilateral simpático y sensorial y motor. No sé si se acuerdan la paciente esta, pero el deterioro fue muy progresivo. La frecuencia cardíaca se vio relativamente, no se vio afectada en este caso. La paciente empezó a desaturar como muy levemente, distinto en un bloqueo espinal alto o en un total. Y bueno, se sabe, como vuelvo a repetir lo mismo, el espacio subdural se va a extender intracranealmente, entonces es posible que se bloquee el tronco del encéfalo, que puede ir con periodos de inconsciencia y apnea en forma variable. Y bueno, y hay casos que se reportaron más o menos hasta 36 horas de evolución. También se puede llegar a describir síndrome de Horner, parálisis del trigémino, que eso ya es como un poquito más más grave, por así decirlo, más allá de que no se saben las consecuencias reales y cuál es el daño neuronal que puede llegar a provocar esto. En cuanto al diagnóstico, bueno, se hicieron estudios retrospectivos en donde estos estudios se usaron para determinar criterios mayores y menores para hacer el diagnóstico de la deposición del anestésico subdural. Dentro de los criterios mayores vamos a tener una aspiración negativa de líquido cefalorraquídeo, que generalmente es lo primero que hacemos al realizar una anestesia epidural, es asegurarnos de que no estamos en el espacio subaracnoideo, justamente para no poner nuestra dosis epidural en el espacio subaracnoideo, que sabemos que es mucho mayor y que esto nos va a llevar a un bloqueo alto o total. Entonces, aspiración negativa, en este caso podemos llegar a tener un bloqueo sensitivo extenso, y en cuanto a criterios menores tenemos un inicio retardado, mayor a 10 minutos de bloqueo motor o sensitivo, algún grado de bloqueo motor, y la hipotensión es moderada. Vamos a tener un descenso más o menos del 20 a 30% de los valores basales, y la dificultad respiratoria va a ser progresiva y que puede llegar a iniciar como con incoordinación respiratoria, y la recuperación puede llegar a ser tardía. Son como todos datos de que nos van a estar hablando de que estamos en presencia de una anestesia subdural. Bueno, para el diagnóstico de certeza, lo vamos a hacer con una imagen, más allá que nosotros integramos clínicas con una imagen, generalmente se suelen tener muy pocas imágenes y el diagnóstico suele ser clínico, ¿no? Pero bueno, si nosotros queremos tener un diagnóstico de certeza, deberíamos tener una imagen en donde voy a ver los estudios de imágenes se recolectaron en un trabajo, también en una investigación en pacientes a los cuales se les hacía tratamiento del dolor, en donde también se encontró que, bueno, al tener como mayor número de anestesias epidurales realizadas para tratamiento del dolor, empezaron a ver esto, y bueno, los estudios de imágenes se hicieron en ellos, en donde se ve el contraste como una colección densa en la cara posterior del canal espinal, que se va a extender en dirección cefálica, y las raíces nerviosas están delimitadas.
La imagen es irregular, se acumula en el centro y en posterior, y no se extiende a la raíz nerviosa, como se puede ver ahí. Hay una imagen en antero-posterior y una lateral. Bueno, en cuanto al tratamiento, no hay pautas claras para el manejo del catéter subdural. Se sabe que al paciente lo tenemos que monitorizar de cerca. Siempre apoyo cardiovascular y respiratorio. Y bueno, luego el catéter epidural se debe cambiar y obviamente no, no hay que usarlo más. Pero bueno, en este sentido, con esto finalizo la presentación del caso clínico y de la anestesia subdural. Y bueno, nada, volviendo a la paciente que tenía yo en el quirófano, después de 15, 20 minutos después de haber nacido el bebé, la paciente se inestabiliza hemodinámicamente, más allá de que los cambios en la hemodinamia ni ni la dificultad para respirar no fue brusca. Nosotros automáticamente lo que decidimos fue oxigenar a la paciente y meterle el tubo. Bueno, no sé, ¿alguien quiere decir algo? No sé si se entendió o Bien, quieren que repita algo. no, perfecto. La verdad que muy claro y las diferencias, porque no sé, en un momento mencionaste que el 23% eh, de no sé qué grupo de pacientes podía tener alguna anestesia de tipo subdural, que me parece que es un montón. 23%, estamos hablando Pacientes de 23 de cada 100. de pacientes con o sea, con cirugías de columna, en donde nosotros tenemos como cicatrización, retracción, obliteración, y en donde se pierden los límites Sí, los anatómicos reparos y anatómicos, tal cual. Digo que es un número muy frecuente y está bueno la descripción tanto anatómica que hiciste, la fisiopatología de por qué se da así el bloqueo y diferenciarlo de esa forma con la clínica de cada uno de los bloqueos. Eh, la verdad que está muy bueno. Y más que nada, o sea, que nosotros conocemos un bloqueo alto y parcheado, a mí nunca me pasó. Pero bueno, es algo que está bueno identificarlo y poder tratarlo como corresponde, no desesperarse. A las 2 horas, la mayoría de los bloqueos altos deberían de revertir, si no son otra cosa. Y gracias por compartir este caso. No sé si a alguien de los que están aquí presentes tuvo un bloqueo subdural alto con esta clínica, que son, como bien la describiste, pareciera característica. Yo hubiera esperado una bradicardia que no la hizo y explicaste perfectamente por qué no la hizo. Y la verdad que nos sirve para el día de mañana que tengamos un caso similar, darnos cuenta a tiempo, ¿no? No sé si alguno quiere decir algo, preguntar algo. No, la verdad que me pareció muy linda la clase y aparte es un caso que capaz que a nosotros no nos pasa muy seguido y la clínica confunde un montón, porque al principio a mí se me había cortado el audio y no había llegado a escuchar, pero yo al principio pensaba que capaz que había sido un TEP, me había faltado la parte de la saturación y claro, la saturación estaba bien, o sea, la paciente la disnea es más o menos tranqui, entonces no llega a saturar y hay un montón de diagnósticos diferenciales que uno pensaría antes de un sudural, capaz. Sin duda, en con eso esto, coincido con Selene, que siempre hay que dejarse llevar por la frecuencia de las cosas. Está bien, ante la gravedad vas a tratar de lo más grave a lo menos grave, pero uno que empieza a pensar, uno no va a pensar un subdural, yo bueno, le hicimos mucha dosis anestésico local, podés pensar en otros diagnósticos diferenciales más frecuentes y por descarte también llegás a un subdural, que bueno, cuando uno está un poco más canchero con la clínica, ¿sí?
y empieza a presentar esto, si tiene pata, tiene cola, ladra, y bueno, es un perro, como esta clínica que a vos te presentó la paciente, evidentemente era todo de un subdural, ¿sí? Que te respetaba lo motor, que era un sensitivo alto, que tenía dificultad para respirar, que le hizo alteración del sensorio y demás. Bueno, a uno que no le ha pasado, quizás tardaría mucho en darse cuenta, mira, hizo un subdural, empezaba a pensar otras cosas. Así que creo que los casos clínicos de casos raros, ¿sí? Porque son raros, está bueno para que a uno cuando le pase se pueda dar cuenta antes, ¿sí? Así que te agradezco que lo hayas compartido con nosotros, porque compartir la experiencia de casos raros, de errores, que eso ayuda mucho en la práctica profesional. Así que gracias, Irupé, por el tiempo de preparar la clase, por presentarte a tan desconocido y poder darnos esta linda clase.